Vamos a hablar ahora de un chaval que ha hecho un vídeo que se llama Miguel Palomo, yo qué sé, me lo han pasado, donde directamente ha salido a decir los 5 peores argumentos de Dallas contra Dios. A ver, yo no soy muy creyente y la mayoría de estos vídeos también tendría que decirte que, bueno, a mí ya sabéis que la última vez que Dallas se enfrentó a un teólogo de Dios, que era el Rigoberto, se llamaba, ¿no? Hasta tuve que decir que el Rigoberto había quedado bastante mal con lo que había hecho, ¿no? Pero, bueno, lo dicho. Yo cuando me traen estos temas de Dios, no sé yo qué me voy a esperar. Porque a veces siento que, como todo vale con la fe, pues cualquier argumento también es ridiculizado por ellos. Pero a ver qué nos encontramos, porque no lo he visto, y a ver qué cositas nos sorprenden este vídeo. Venga, vamos a darle. Todos le conocemos, Dallas Review es creador de contenido en YouTube, streamer Ya he tenido que coger la foto que estaba como mejorada por IA, ¿no? Para ver si así... y no solamente eso, sino que Para que no le tires el vídeo y para que no le critiques, ¿no? Supongo. Dallas ha hecho muchos vídeos ateos a lo largo de los años e incluso debates con cristianos. Hoy analizamos Sí, pero el debate con Cristiano del Rigoberto Hidalgo fue terrorífico. Es más, Rigoberto Hidalgo, precisamente como digo en otros debates, ya está quedando muy mal, porque todo el mundo se está dando cuenta que utiliza palabras rimbombantes o vacías para no dar ningún argumento lógico, sonar como pedante de forma de que sabe algo de lo que está diciendo, quedar muy culto y que habla muy rápido y por tanto es en plan de va, desmontado. Y luego de realmente empiezas a escuchar lo que ha dicho y no ha dicho una mierda. Es en plan de, y luego si no lo sabes te dices que no estás a mi altura. Todavía se pone en ese nivel cuando digo el que no estás a la altura de decir algo coherente eres tú, porque ni siquiera has dicho una frase con sentido. Pero lo dicho, así está otra vez. Seguimos. los 5 peores argumentos de Dallas Review contra Dios. Pero antes, soy Miguel Palomo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, cristiano y creador de contenido en redes. Si os gusta todo esto, dadle like y hypear el vídeo porque así sabré... ¿Profesor de qué? De filosofía, madre mía, otro. Otro filósofo. O sea, ya empezamos mal, ¿eh? Miguel Palomo no te conozco, pero cuando veo filósofo y Cristo ya me suena a un déjà vu sobre una persona que me pareció tediosa y terrible y no me gusta mucho la filosofía en general. Es cierto que todos podemos filosofar y todos podemos tener filosofía y tenemos la moral gracias a muchas cosas de la filosofía, pero la verdad es que me marean mucho los filósofos. Me marean mucho dándole vueltas a cosas que no todo lo tiene, ¿sabes? Es en plan de, madre mía. y creador de contenido en redes. Si os gusta todo esto, dadle like y hypear el vídeo porque así sabré que esto os gusta. ¿Estáis preparados? Espero que sí, porque se viene en curva. ¡Vamos a ello! Con el 5, Satán es el bueno y Dios el malo. Si Dios constantemente pone castigos absurdos sobre la gente buena y Satán castiga solo a la gente mala, ¿qué sentido tiene que Dios sea aquí el bueno? Si seguimos la lógica más básica, Satán no es malo, sino más bien un superhéroe. ¿Y a cuántas personas ha matado Satán? Deben ser muchas, ¿no? Pues según nuestro libro sagrado, en lo que se basa todo el cristianismo y la fe de Dios, según la Biblia, Satán mató aproximadamente a unas 10 personas, a la familia de Job y a sus sirvientes. Y lo peor, que además Dios permitió que esto sucediese, y todo formaba parte de una apuesta de Dios con Satán. 10 personas frente a un aproximado de 24.994.828 asesinados por Dios. Ahora resulta que Satanás... Bueno, no sé, depende de lo que te creas, porque si crees directamente que todo el barrido directamente que hubo en el arca de Noé, ¿no? Donde básicamente mataron a todos. A toda la humanidad. O sea, a ver, mira, en esto tengo que contaros una anécdota. Yo de chaval, igual con 16, 17 años, a veces me daba por escribir relatos cortos, que, pues bueno, pues entre los amigos, gente que me conocía o cosas así, yo me acuerdo en un viaje a Estados Unidos que precisamente estuve haciendo eso, hacía como pequeños relatos cortos de cosas que se me ocurrían o de tal, de poquitas páginas, y me acuerdo que uno de los relatos se titulaba así, Satán no es tan malo. Así que, porque dándole vueltas a lo que pasaba y precisamente la historia de Dios, Dios te dice que ha estado jugando con personas, que ha estado asesinando personas, que ha estado diciendo a una persona que si crees en mí tienes que asesinar a no sé quién. Y luego ves la historia de Satán, que es alguien que le dijo no a Dios Dios no le gustó que le llevara la contraria y lo mandó para el infierno. Y entonces lo manda a torturar a todo el que considera Dios que es malo. Es decir, Dios es el que da las órdenes, Satán es el que las ejecuta, y luego pues Satán lo que intenta es convencer de que no sigas a Dios, según él, para no entrar en el paraíso, pero realmente parece un portero de discoteca que si no le caes bien no entras y te quedas fuera, ¿no? Entonces, no sé, es como había muchos detalles con muchos... me acuerdo ejemplos que yo cogí de relatos, o sea, de datos reales
que había directamente de la propia Biblia, en la cual decías, si realmente el malo es Satán, ¿por qué Dios precisamente tiene tanto de castigar y tanto de tienes que creer en mí o si no directamente irás al infierno, ¿no? O sea, es como una secta en la cual o estás conmigo o directamente vas a estar quemado por los infiernos. Hoy por hoy tenemos sectas que funcionan así. No puedes salirte del rebaño, no puedes hacer malo. Si Dios te dice que mates a tu hijo, el otro tiene que coger un cuchillo e intentarlo. O sea, Dios, por ejemplo, con Moisés, le tuvo durante 40 días y 40 noches buscando la tierra prometida para salvar a los esclavos y cuando llega a la puerta le dice, tú no entras. O sea, no me jodas si no es mala hostia. O sea, no me jodas si no es mala hostia. O sea, es decir, los relatos de Dios, o sea, no están tan bien hechos como para parecer que siempre es el bueno, ¿no? O sea, no sé. Pero a ver lo que me cuenta este. O sea, yo no sabía que Dallas había estado haciendo ese tipo de cosas, pero yo me acuerdo que en mi faceta también de adolescente, 16, 17 años, le di una vuelta a ese tema diciendo, es que realmente las historias como te las cuentan no cuadran tanto, ¿no? Es bueno porque mató poco. Ok, díselo eso al juez cuando alguien haya cometido solamente un asesinato, 2 o 10. Son buenísimas personas, todos los ¿Pero qué mierda es esta? Ay, no, díselo al juez cuando hayan asesinado a 1, a 2 o a 3 personas. Y cuando Dios decía me cargo a toda la humanidad porque está podrida, o cuando, por ejemplo, lo del, ¿cómo se llama esto? No había un becerro de oro, no sé qué coño que adoraban, y entonces se cargó a toda esa peña porque se pusieron a adorar también a un becerro de oro. O sea, es decir, ¿y todos los que ha matado Dios entonces? O sea, si me estás diciendo que, ay, no es tan malo, porque díselo a un juez cuando solo hayan matado a 10 y cuando hayan matado a no sé cuántas personas que ha matado Dios, ¿qué coño? Vas a decir, no, este hombre es mucho mejor. Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Al señor que ha matado a 3 personas o al que ha matado a 526? Hombre, pues no me gusta ninguno, pero si tengo que elegir entre 2 malos, casi prefiero el que parece que no está asesinando cada 3 segundos, ¿no? sabemos. Dallas Becerro de oro era, sí, pues un toro, pero se llamaba becerro aquí, creo. olvida que en la Biblia el rol de Satanás no es matar. Su papel no es ir por ahí haciendo kill streaks como si estuviese jugando al Call of Duty. Su papel es engañar, corromper a las personas y destruirlas desde dentro. ¿Por qué? Pues básicamente porque, según la Biblia, su poder está limitado. En el libro de Job se muestra cómo... Pero ¿corromperles a qué? Lo que hace Satán es corromperles a que se cuestionen los mandatos de Dios. Es decir, yo es lo que decía, es decir, tú hablas directamente de que en el es que, de verdad, no quiero meterme yo ahora en filosofía y con el tema de Dios y de no Dios, pero si en este caso es que no sé para qué me pongo a ver estos vídeos. Si en el caso del árbol, con la manzana del bien y del mal, de Adán y Eva le dice, come la manzana y lo verás todo. Coge, come la manzana y de pronto Dios le dice, ves, ya no estás en el paraíso. ¿Quién te dice que no estaban en un puñetero paraíso y hasta que no comió la manzana no supo diferenciar entre lo que estaba bien y entre lo que estaba mal y no le abrió los ojos? Quizá ellos se pensaban que estaban en un paraíso porque como no conocían otra cosa es lo que les habían contado y cuando realmente comen el árbol del bien y del mal, que yo digo yo, ¿por qué no estaría bien que coman de algo que se diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Para tener consciencia, para ser conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Bueno, pues lo que digo, cuando parece ser que Satán le abre los ojos para que la otra persona sepa y tenga conocimientos, eso a Dios le molesta y los echa o nunca estuvieron en un paraíso, simplemente vieron lo que tenían a su alrededor de otra manera. Entonces, es que no me... O sea, es lo que te digo, ¿no? Vale, o sea, no me gusta porque en este caso con la religión yo me acuerdo que he tenido mis más y mis menos de fe en todo momento, ¿sabes? Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, que Satanás no mata poco porque sea compasivo, mata poco porque no puede. Pero vamos al elefante en la habitación. ¿Mató Dios a 25 millones de personas? El cálculo parece haberlo hecho el mismo que hacen los sondeos Sí, bueno, lo del cálculo no sé dónde se lo ha sacado, pero bueno. electorales y nunca acierta. De hecho, ese número no está en ningún lugar serio. Si vamos a su fuente, es un blog de internet que literalmente se inventa y exagera los fallecidos en el diluvio, las plagas de Egipto, eventos que en el texto bíblico... Vale, pues dime cuántos, pero seguro que son más de 10, ¿no? O sea, o es que me vas a decir que en el diluvio universal que se carga a todo el mundo, en el mundo eran menos de 10 personas. Tienen un contexto teológico específico de juicio colectivo, no de asesinato aleatorio de personas buenas. Puede estar de acuerdo o no con eso, pero presentarlo como Dios asesinando aleatoriamente a gente buena porque sí... Ah, no, bueno, es decir, es mucho mejor. Dice, hombre, no, es que mira la diferencia. Satán seleccionaba a quién matar.
El otro, al final, seleccionaba, dice, yo no selecciono, yo me cargo a todos. O todos me hacen caso o todos a la mierda y hacemos un borrón y cuenta nueva. Bueno, si en este caso no selecciona y dice mejor nos matamos a todo el mundo, estoy seguro que el niño y el bebé que acaba de nacer y que es inocente y que nunca ha pasado nada, también necesita morir porque a Dios ha decidido hacer borrón y cuenta nueva. Hombre, mucho mejor explicado. Ahora sí yo creo que Dios es la buena persona que me dicen. Es una simplificación brutal. A este error le doy un 0 sobre 10. Y tranquilo, Es que aún así, que me da igual el número, pero que son más de 10, sí, y tú lo acabas de admitir. Entonces, defender que, como tú decías, ir donde un juez y decir, no, hombre, no se cargó a 10 personas, lo que pasa es que se cargó a todos a la par. Dijo, llegó a un pueblo y dijo, venga, todos muertos y yo los asesino a todos. Es en plan de, es que fuera eligiendo, entonces, ¿cuál es el problema? No, ninguno, ¿no? Se cargó al pueblo entero y ya está, ¿sabes? este cálculo sí tiene más rigor que el de los 25 millones. Con el 4, Jesús es igual que Horus. Este cálculo sí que tiene más rigor. Yo no sé si tiene mucho rigor ese cálculo, profesor. Horus nació el 25 de diciembre, de la Virgen Isis. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este. 3 reyes siguieron la estrella para adorar al Salvador. A los 12 años fue un niño prodigio que era maestro. Fue bautizado a los 30 por Anup y comenzó su misión. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Era conocido como la verdad, la luz y el Hijo de Dios, entre otros. Después fue traicionado por Tifón, fue crucificado, enterrado y resucitó a los 3 días. Atención, poneos el cinturón porque aquí entramos en territorio arqueológico de nivel. Concretamente, arqueología nivel muñecos de Playmobil. Vamos a ver, este argumento no es simplemente malo. Este es el típico argumento que parece impresionante hasta que literalmente abres cualquier libro de egiptología. No, amigos, no. Horus no nació el 25 de diciembre, nació en julio. No, Isis no fue una virgen. No, Horus no tuvo 12 discípulos, de hecho no tuvo ninguno. No, Horus no fue crucificado, no existe la crucifixión hasta que aparecen los romanos. Y no, Horus no resucitó a los 3 días. Básicamente, Dala ha copiado y pegado. Es que yo diciendo, Horus es del egipcio, ¿no? Es decir, ¿por qué está diciendo la vida de Dios con el nombre de Horus? O sea, ¿qué sentido tiene? Básicamente que cogió a un tema de la mitología egipcia, le puso todo lo del cristianismo y dijo, ¿ves? Se lo han copiado la historia a otro. Y es como, Todo era igual en otro, en un Egipto. O sea, es como, ¿qué sentido tiene? ¿Qué me estás contando? O sea, aquí se la ha inventado de calle, ¿no? O sea, este sí que es un 0 de 10. Media Wikipedia, 3 memes de Facebook que datan del año 2012 y un documental de YouTube narrado por una voz de IA, y ha creado su gran argumento contra Dios. Quizá él no lo sepa, pero la mayoría de estas comparaciones vienen de un documental llamado Zeitgeist, que se hizo muy viral hace años. El problema es que muchísimas de estas afirmaciones están desacreditadas, incluso por historiadores no cristianos. Pero incluso aunque existieran paralelismos entre religiones, eso no demostraría automáticamente que Jesús fuese inventado. Como mucho demostraría que ciertos Pero vamos, que es que no tiene sentido ese listado que se acaba de hacer, ¿sabes? O sea, que se acaba de sacar un dios egipcio y ha dicho, no, este resucitó, lo crucificaron, y es como, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? símbolos religiosos se repiten en... No, esta sí se la doy al tío este. O sea, esta no tiene sentido ninguno. O sea, es decir, la de los asesinatos no, pero en esta sí. Culturas distintas. Y eso, sorpresa, los antropólogos lo saben desde hace muchísimo tiempo. Es como si yo dijera, Superman vuela, Iron Man vuela, Goku vuela, todos son una invención. Por lo tanto, los pilotos de avión no existen. No, amigos, no funciona así. A este error le doy un documental del canal Historia sobre 10, aunque en este caso con menos nazi. Número 3. Si Dios existiera, la Biblia sería increíblemente brillante. ¿Por qué cuando Si Dios existiera, sería brillante. lees la Biblia no te quedas pasmado? Porque un libro que es la palabra de un ser omnisciente no te deja perplejo de sorpresa y admiración. Si lees un libro que está ¿Perdón? escrito por un ser todopoderoso, todoconocedor y todo amor, no esperarías quedarte impactado ante la brillantez, la claridad. No, porque si fuera un tío superpoderoso y todopoderoso, también para qué iba a hacer un libro. Sale delante de todos, ¿no? Y te lo cuenta. O sea, ¿para qué necesitas? La Biblia tiene que ser superpoderosa, porque en este caso, no sé, tiene que haber en plan de pronto se enfrenta, no sé, ¿cómo se llama este? A Godzilla. Tiene que haber una guerra entre Jesús y Godzilla, donde le hace un Kamehameha y automáticamente Godzilla queda esparcido en trillones minúsculos de moléculas que van por todo el universo. ¿Qué sentido tiene esta crítica? O sea, a ver, la primera tenía sentido, las otras no, ya. Y la sabiduría de su autor, ¿no esperarías que su libro te llenase la mente con sus magníficas observaciones? Su autor nos dijera cosas que nos permitiera evolucionar en todos los Pero esto es el Dallas de hace como 10 años, 15, ¿no? O sea,
estos vídeos son de cuando Dallas empezó haciendo monigotes, ¿no? En cambio, cuando abrimos la Biblia, no encontramos eso. Este argumento me hace muchísima gracia porque básicamente el criterio definitivo para saber si Dios existe es ¿ha impresionado intelectualmente a Dallas Review? Imagínate llegar al juicio. Bueno, sí, sí. O sea, a ver, que si en este caso el libro no le gusta lo suficiente, pues ya no tiene sentido. A ver, esto es absurdo. O sea, no defiende el cristianismo, pero tampoco lo apoya. O sea, esto es ni pies ni cabeza, no tiene nada que ver. Final y a escuchar, Dallas, ¿por qué no creíste? Y él responder, es que Levítico no me dejó lo suficientemente loco, bro. Me aburrí y me puse a ver TikTok. O a lo mejor sí, un libro, pero que mágicamente se tradujera cuando el lector lo abre, ¿no? Ya, pero entonces tendríamos que tener la tecnología mágica, ¿no? O sea, la cuestión es que si somos los humanos los que hacemos el libro, pues nosotros tenemos que tener esa tecnología y seguramente ahora lo tengas con el iPad, ¿sabes? O con el Kindle de Amazon, ¿no? Tú te lo compras y ahora tienes un libro traducido en no sé cuántos idiomas. O sea, quizá tienes la Biblia ahora que se traduce mágicamente también, si es lo que quieres. Solo nos faltaba esperar a tener la tecnología. Vamos a ver, literalmente la Biblia ha sido el libro más influyente de toda la historia humana, el libro más vendido de la historia y con diferencia. O sea, puedes no creer en ella, perfecto, pero decir que no impresiona es como decir que Miguel Ángel dibujaba aceptable o que... Bueno, a ver. A ver, lo de que no impresiona o no, a ti te habrá podido impresionar mucho, también te lo digo. Pero de lo que la Biblia es el libro más vendido no es por gusto, no es porque todo el mundo leyera la Biblia, es porque durante mucho tiempo incluso no ser creyente o no ser cristiano era perjudicial o penado, incluso te podían echar en la hoguera con la época de la Inquisición, había las guerras de cristianos y demás, se estuvo expandiendo una cultura directamente de la religión que había que exportar y obligar a otras culturas directamente a adoptar esta como la buena, se hacían guerras a cuenta de eso, es decir que el libro era tan impresionante cuando se metía con calzador, no me vengas tampoco vendiéndome la moto. Porque a la mínima que te digo que el otro, pues que no es un argumento de mierda, decir que como se ha vendido mucho, es muy impresionante sin saber toda la historia que ha llevado al cristianismo, la expansión y que hasta los propios papas han salido pidiendo perdón por hechos ocurridos en el pasado por el cristianismo, pues hombre, no me toques las narices. Que Beethoven era un músico normalito de los que tocan en la boda de tu primo. Supongo que Dallas esperaba que la Biblia fuese una especie de mezcla entre un... Sí, aparte cuando haces la primera comunión tienes que comprar la Biblia, de ahí que la leas es otra cosa. Sí, pero había muchos, igual que los hoteles tenían que tener algunos en su época, por religiosos, por no sé qué. La Biblia en los cajones directamente de las mesillas, se compraban muchos para estar ahí en la mesilla de un cajón. Lo veréis en muchas incluso películas, ¿no? Que abrían el cajón y estaba la Biblia y era como, ¿sabes tú? El libro de lectura que te ponen para leer en la noche. Y era así con todo, porque al final es como todo. Tú te vas a los Estados Unidos y decían, ¿no? Que una de las frases que ponen los billetes es en Dios confiamos. Estuvo imponiendo y exportando como si todo el mundo tuviera que hacer. Entonces, cuando yo de pequeño estudiaba, a mí me daban religión, ahora dan la opción entre si quieres religión o ética, ¿no? Para poder elegir, pero yo me acuerdo que en mi época también todavía era obligatorio. Yo me acuerdo que en mi colegio había una iglesia. O sea, una capilla, por decirlo así. Había una capilla dentro del colegio donde nosotros teníamos que ir también cada ciertas cosas a hacer ciertas tradiciones religiosas. No era un colegio de curas, pero sí que antiguamente, antes de que entrara yo, lo fue. Entonces, todavía quedaban ciertas cosas. Eso ya se eliminó. Ahora ya el colegio creo que se va a derribar. Pero porque ya no está viendo niños y ya casi no va nadie. Pero incluso luego con el tiempo, las generaciones siguientes se acabó convirtiendo esa capilla en un gimnasio. Pero en la época en la que yo estuve había capilla en el colegio todavía. O sea, entonces, a ver, ¿qué quieres que te diga, tío? Te lo hacían ver quieras o no. Manual de física cuántica, ChatGPT 16 y un tutorial para construir un reactor nuclear en casa. Todo ello narrado por Morgan Freeman con música épica de fondo. Pero no, la Biblia no pretende ser eso. La Biblia pretende hablar del ser humano, del pecado, de Dios, del sufrimiento, de la redención, de la historia, de un mensaje de esperanza. Y lo más curioso de todo es que el argumento de Dallas se destruye solo. Porque si millones de personas sí han sentido precisamente esa profundidad y esa brillantez en la Biblia, entonces el argumento termina reducido a, bueno, pues a mí personalmente no me impresiona. A este error le doy un croma verde sobre 10, porque al parecer la Biblia necesitaba más efectos especiales. Con el 2, bueno, un poco, las valoraciones son un poco, bueno. creer en Dios es como creer en Santa Claus. Creer en Dios es como creer en Santa Claus. A ver,
desarrolla. A priori parece tonto, pero puede tener un punto. Esta es, por supuesto, la historia de Santa Claus. Pero digamos que soy un adulto y que soy tu amigo. Y te confieso que creo que esa historia es de verdad. Lo creo con todo mi corazón. Y trato de hablar de ella contigo y de convertirte para que lo creas igual que yo. ¿Qué pensarías de mí? ¿Pensarías que estoy loco? Este argumento parece profundísimo cuando tienes 15 años, acabas de descubrir los vídeos de ciencia de YouTube y te rayas pensando en el universo mientras escuchas. A ver, en esta época creo que Dallas tenía 17, 18, o sea, que me digas que Dallas poniendo la foto actual, pero hablando de un vídeo de... No, es que parece un vídeo de un niño de 15. Pues en aquella época, chico, tampoco tenía mucha diferencia de edad. A Linkin Park de fondo. Pero si te paras a pensar, es un argumento bastante flojo. Su razonamiento es este. Santa Claus habla de cosas sobrenaturales y es falso. El cristianismo habla de cosas sobrenaturales, luego el cristianismo es igual de falso. Vamos, esto es como decir que una cabaña y el Empire State son lo mismo porque ambos tienen paredes. Vamos a ver, la diferencia es que nadie está defendiendo históricamente a Santa Claus. Nadie estudia manuscritos antiguos sobre Santa Claus. Ni hay debate. Pero sí que hay leyendas y demás sobre Santa Claus en la zona directamente del norte, igual que aquí en el País Vasco hay leyendas e historias y tradiciones sobre lo lenchero. Son tradiciones que se pasan de generación en generación porque no necesitan una adoración, ir a misa cada domingo, no necesitan absolutamente nada que simplemente ciertos relatos o historias. Si básicamente la historia de Dios fuera que no tienes que rendirle pleitesía, porque a Santa Claus no se la tienes que rendir, pues lógicamente también estaríamos hablando de otra cosa. Si Santa Claus diría, tienes que ser bueno conmigo todo el año, pero tienes que estar rezando cada domingo, tienes que comportarte con los demás, te voy a mandar una serie de mandamientos y todo ese tipo de cosas, vamos a hacer libros sobre ello, entonces la historia cambiaría, ¿verdad? O sea, quiero decir que el hecho de que ambos no existan, pues sí, lógicamente es un punto a que no es palpable, no puedes demostrar que existan, ¿no? Pero que lógicamente uno es una leyenda y una historia que se ha inventado la gente, pero que me digas que el otro no puede ser una leyenda y una historia inventada por la gente, tampoco te deja demasiado creíble, ¿no? Krampus es el diablo, sí, es decir, hay muchas cosas de la mitología que si se hubieran tratado de otra manera, podría haber sido una religión más, porque recordemos que el cristianismo o Dios no es la única. O sea, ni siquiera es la única. Hay otras muchas religiones en este mundo, como el hinduismo, como el budismo, incluso la religión musulmana, donde no creen en Jesús. O sea, es decir, contar que solo el libro que vale es el de la Biblia porque es la historia buena. A ver. ¡Ay! He quedado donde no es. Todos le conocemos. Todo cae bajo su propio peso. Pero con Jesús sí existe todo eso. Historiografía, estudios académicos, discusión sobre... Que existió la figura o la persona de Jesús, sí. Pero decir directamente que Jesús es Santa Claus, no, está hablando de Dios. Que en este caso ahora quieres decir que yo soy el hijo de Santa Claus, también voy a decir que yo he existido. Ahora demuestra que soy el hijo de Santa Claus o no. Eso es otro tema, ¿verdad? O sea, que Jesús existiera no implica que lógicamente existieran sus milagros o que fuera el hijo de Dios. Eso no lo tiene relación ninguna. Fuentes, contexto histórico y atención, esto se mantiene durante 2000 años. Es lo que te digo, es decir, muchos otros no niegan la existencia de que haya una persona que haya vivido que sea Jesús, pero no por eso lo consideran el Salvador. Ya está. Y lo que queda, cuando estudiamos el cristianismo, hay racionalidad detrás. Todo tiene sentido, pero él se queda comparando a Dios con papá. Los dioses fueron creados para explicar fenómenos. Es lo que decía. Yo creo que ya en las cavernas todos hablábamos de que se veneraban al dios sol, al dios luna, a la lluvia, un montón de cosas directamente que la gente no podía explicar o no sabía cómo funcionaban. Y pensaban que había ciertos dioses que, si en este caso eran buenos o lo hacían ciertas cosas, unos con sacrificios, otros con entregas, otros con comportándose, pues siempre harían pues que te fuera mejor, por el simplemente hecho de no conocer ciertas cosas. Entonces... Papá Noel y esperando a que el espectador se lo trague. Sinceramente, si su argumento principal contra 2000 años de teología cristiana es bro, Jesús es como Santa Claus... No es Jesús, yo diría Dios, pero es el que no se le ha visto. A Jesús no está hablando en este caso, pero... No sé por qué lo has mezclado cuando estamos hablando de Dios, pero vale. El problema no es el cristianismo. A este error le doy un reno mágico sobre 10, porque la lógica se tiró del trineo en marcha. Y llegamos al número 1, Jesucristo. Pero
Jesucristo nunca existió. Esto es otro tema. A ver. Esto nunca existió. Pero el vídeo de hoy viene cargado con un montón de información, fuentes y historiadores rechazados por el resto de la comunidad de historiadores que afirman de manera permanentemente contundente que Jesucristo ya no es que no exista a día de hoy como figura mágica, sino que incluso como figura histórica jamás existió nada ni remotamente similar. La verdad, este argumento es tan malo que casi me da ternura. Aquí Dala ya no está discutiendo si Jesús hizo... Aquí me voy a perder, porque aquí lógicamente tendría que ver cuáles son los historiadores que han dicho una cosa y cuáles han dicho otra. Yo creo que la existencia de Jesús ha sido datada por muchos historiadores, pero también hay muchas veces que a veces la gente, como en los estudios, ¿no? Cuando vas a algunos estudios de la universidad y te dicen fumar es bueno para la salud. Había universidades que lo decían, porque eran compradas, pagadas o por intereses. Entonces, pues que haya estudios que sí o que no, pues no lo sé, porque ni los he visto, ni tengo los conocimientos para poder valorarlos. Y por lo que veo aquí tampoco hay mucho conocimiento más allá de la filosofía, que no es que asegure nada. milagros, si resucitó, si era Dios, nada de eso. Aquí directamente está diciendo que Jesús nunca existió. Esta postura hoy es descartada incluso entre historiadores ateos y no creyentes. O sea, estamos hablando... Ay, y decir eso de verdad no sirve, o sea, esto es un argumento totalmente absurdo, porque decir, esto está descartado incluso a algunos que no son creyentes, porque también puede haber algunos creyentes que digan exactamente lo contrario, que en este caso sí, yo creo, pero las pruebas que me han presentado no son concluyentes. ¿Me explico? Es decir que al final una persona por su religión, no es que, no solamente son los religiosos, hay otros que lo han dicho, también las otras personas que no sean religiosas también pueden tener sus teorías y, bueno, si no tienes pruebas, son teorías y sus conspiranoias, ¿no? O sea, que de verdad no tiene nada que ver. O sea, no, o sea, tendría que ver, como digo, las pruebas, pero el decir que son ateos o no son ateos, de verdad podría haber a cristianos también diciendo, no, yo creo en Jesús, pero todavía no ha habido una prueba que me lo demuestre realmente y esa es, pues, poco fiable. Y ya está. De una posición tan extrema que literalmente la inmensa mayoría de especialistas en historia antigua la rechazan. Si afirma que Jesús nunca existió, ahí entramos directamente en terreno conspiranoico. Es como decir, Napoleón tampoco existió, o Julio César... No sé si sería de la misma historia porque hay mucho más datado y recogido sobre la historia de Napoleón que sobre Jesús. A mí no me jodas. Hay muchas más pruebas fehacientes y el compararlos me parece también una burla, ¿no? Es como, no, voy a decirte yo que yo qué sé, el primo de Jesús nunca existió, compruébalo en esta época, a ver quién hablaba del primo de Jesús. A ver cuánta gente hablaba del no sé quién. O sea, sería mucho más complicado que sobre un personaje histórico en una época actual en la que se recogía ya por escritura y demás muchas más cosas. Sin embargo, en este caso, para muchos Jesús era un don nadie en la época. O sea, era simplemente seguido por unas ciertas personas que le creían, que solo se supone los discípulos que tenían que seguir hablando de su obra, pero tampoco era una persona precisamente influyente de la que se tuviera que hacer libros de historia. No era de los grandes romanos que combatían o que capturaban historias, era uno más que estaba por el pueblo, ¿no? Entonces, decir que hay la misma información de unos que de otros es simplemente absurdo. César fue inventado por Ubisoft para el Assassin's Creed. Hay que ver, Dallas lleva vídeos enteros diciéndonos que sigamos la evidencia, que seamos racionales, que no ignoremos el consenso científico. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando el consenso académico va en su contra? Exacto, lo ignora. Sigue la ciencia, diría Dallas, hasta que la ciencia empieza a decir lo que no quiere. Jesús mismo decía que no se debía lucrar con la religión y tiró puestos que había en el templo y yo creo que se vuelve a morir si viera el dinero que tiene la iglesia. Escuchar. Ahí ya la ciencia puede esperar. A este error le doy un Yahoo respuesta sobre 10, porque hasta el moderador con foto de Naruto borraba... Voy a buscar en Google. Vamos a ver qué me dice esto. No hay una evidencia científica directa, como restos arqueológicos o escritos de puño, pero sí que parece haber un consenso prácticamente unánime entre los historiadores de la antigüedad y eruditos bíblicos que Jesús de Nazaret existió como personaje histórico. La ciencia histórica evalúa la probabilidad. Fuentes no cristianas y hostiles como historiadores romanos como Tácito, Suénito, historiador Julio del siglo y Fabio Josefo registraron su existencia y su ejecución bajo el mandato de Poncio Pilato. Fuentes cristianas primitivas, las cartas del
apóstol Pablo, escritas apenas 20 años antes después de la muerte de Jesús, y los evangelios. El criterio de vergüenza, los historiadores utilizan este método académico que indica que ciertos relatos vergonzosos como la crucifixión difícilmente habrían sido inventados por sus seguidores, lo que confirma una base real. ¿Hay historiadores que aún lo niegan? Sí, pero son una minoría marginal, conocida como los mitistas. Esta corriente de minoría argumenta que Jesús fue un mito o una invención construida sobre tradiciones previas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los expertos independientes de cualquier ámbito descartan esta teoría y coinciden con la figura histórica es innegable. Bueno, pues eso es lo que se dice directamente en base al consenso. El argumento por ser un invent. Conclusión, estoy apabullado por las argumentaciones de una figura como la de Dallas. Nunca imaginé que tenía que bajar tanto al barro, pero Pero que en este caso son los 5 peores argumentos de Dallas Review contra Dios. A ver, he visto algunos que no, otros directamente que, bueno, pues que sí, que lógicamente van en contra de la figura de Jesús, y otros directamente como lo de Satán y lo de tal, que dicen, no, Satán es malo, vete a un juez y dile que no ha matado 10, pero Dios no, porque se cargaba solo pueblos o civilizaciones enteras. Madre mía. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Lo dicho, filósofos. Y hablando de Dios, sinceramente, no siempre va a ser para mí un buen vídeo. Pero entiendo que a mucha gente que es cristiana lo que le gusta es que, como Dallas ha sido uno de estos que ha criticado mucho las religiones, vaya mucha gente a dejarlo mal. En este caso, bueno, pues Dallas hace argumentos a veces absurdos o inventados, pero en el fondo, independientemente de que Dallas no sea el mejor para debatir muchos temas, yo creo que, bueno, hay gran parte de razón, y por mucho que la gente se quiera obcecar en que muchas de las historias no cuadran. Hasta ahora la Iglesia lo tomaba como Biblia y luego ahora dicen que son parábolas y que son historias no del todo reales. Y que ahora ya, pues, no sé si empiezan a aceptar o no lo de que Adán y Eva, o lo que ya no venimos directamente de Adán y Eva, como se decía. Entonces, cuando hay tanto de que no cuadra, ¿sabes? Entonces ahora ya empiezan a decir que si son parábolas, historias para que entiendas ciertos conceptos, cuando durante muchos años te decían que esto era palabra de Dios, nunca mejor dicho, ¿no? Y por tanto no se discutía. Así que, bueno, bastante penoso en general. Si hay algo o no hay algo, yo no lo sé. Yo siempre me he declarado más agnóstico que ateo, pero no creo que sea lo que nos venden, no creo que sea lo que nos dicen, y no creo que sea de la manera que la gente dice que es, curiosamente. Pero esa es mi opinión personal. Veremos. Puedes decirme la tuya aquí debajo. Os leo.